¿Cuál es el mecanismo por el cual las partículas elementales de la materia conocida adquieren su masa? Newton hace varios siglos señaló que la gravedad no es más que la atracción que se ejerce entre dos cuerpos, y que esta fuerza de atracción es directamente proporcional a las masas de esos cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia existente entre esos dos cuerpos. Sin embargo, él no comprendió realmente el mecanismo de la gravedad. Einstein, a inicios del siglo XX, señaló que la gravedad no es más que la distorsión o la curvatura del espacio-tiempo cuando una masa altera dicho espacio-tiempo. Sin embargo, Einstein tampoco comprendió el mecanismo de la masa. En el año 2012 se descubrió una partícula elemental a la cual los científicos denominaron el bosón de Higgs, la partícula de Dios o la partícula maldita. A partir de ese momento, los científicos, los físicos y la gente común hemos comprendido el mecanismo por el cual se genera la masa de los cuerpos. En una serie de videos que vamos a presentarlos a través de este canal de YouTube, nosotros desentrañaremos lo que es el campo de Higgs, lo que es el bosón de Higgs. Iniciaremos analizando el modelo estándar de las partículas elementales, que es el modelo matemático más idóneo para, hasta este momento, explicar las fuerzas elementales que actúan en la materia conocida, sus interacciones, las partículas elementales, las simetrías, etc. Luego analizaremos las interacciones que existen entre esas partículas, las simetrías, y finalmente analizaremos lo que es el campo de Higgs y su oscilación, que no es más que la partícula, el bosón de Higgs. Iniciemos con el análisis del modelo estándar de la física de partículas. Este modelo consigna las características y los nombres de las partículas elementales que conforman la materia, es decir, aquellas partículas que no tienen un constituyente intrínseco, que no pueden dividirse, y las interacciones que se establecen entre esas partículas. El modelo estándar señala que existen dos tipos de partículas: los fermiones y los bosones. Los primeros son prácticamente los constituyentes de la materia y están clasificados en tres familias. Tres familias de quarks y tres familias de leptones. Los quarks, a su vez, pueden ser subdivididos en 6 tipos: U, D en la primera familia, C y S en la segunda, T y B en la tercera familia. Cada uno de esos tiene una masa diferente, un spin distinto y una carga también diferente. Los leptones, a su vez, están constituidos en la primera familia por electrones y neutrinos electrónicos, en la segunda familia por muones y neutrinos muónicos, y en la tercera familia por tauones o neutrinos tauónicos. Los muones y los tauones se diferencian, son primos hermanos de los electrones, pero se diferencian de ellos solamente por el peso, porque tienen la misma carga, -1, todos. Igualmente, la diferencia entre las tres familias reside en que conforme avanza el número de la familia, también las partículas tienen una masa mayor. Esto quiere decir que las partículas elementales, sean quarks o leptones, de la tercera familia, son más pesadas que las partículas elementales de la primera familia, quarks o leptones. También existen las partículas portadoras de la fuerza, de la que hacen que determinan las interacciones entre las partículas, de las cuales ya nos vamos a referir. El gluón, que es una partícula, un campo también, que se encarga de la interacción fuerte. Luego veremos cómo se define la interacción fuerte y dónde se puede manifestar en la naturaleza. El fotón, que es un mediador
es un portador de fuerza del campo electromagnético o de la interacción electromagnética, y los bosones Z y W, que son masivos. Los dos primeros, el gluón y el fotón, no tienen masa, pero los bosones Z y W sí. Estos bosones Z y bosones W son los mediadores de la interacción débil, de las cuales vamos nosotros a referirnos posteriormente. Y en la quinta columna existe el bosón escalar, el famoso bosón de Higgs, sobre el cual hablaremos ya en la parte final de este video. Revisemos ahora lo que son las interacciones cuánticas. Definamos lo que es una interacción. Nosotros tenemos dos partículas elementales, una partícula X1 y una partícula X2. Tenemos un espacio entre las dos partículas. Este espacio forma un campo, es decir, un espacio-tiempo donde existe una relación entre las dos partículas. Y en este campo se genera como resultado de la excitación de este campo partículas elementales denominadas bosones. Las interacciones no son más que el intercambio de bosones entre estas dos partículas a través de un campo que existe entre estas dos partículas. En mecánica cuántica, la onda es igual a la partícula. En mecánica cuántica, nosotros no pensamos a una partícula como una esfera maciza semejante a una bola de billar. En mecánica cuántica, la partícula es sinónimo también o genera una onda al mismo tiempo. Y la partícula no es más que la excitación, la vibración de este campo que nosotros vemos aquí ejemplificado. ¿Qué tipo de bosones generan este intercambio? De acuerdo con el modelo estándar que ya hemos revisado, puede ser el fotón para la interacción electromagnética, los bosones W y Z para la interacción débil, los gluones para la interacción fuerte y el gravitón, que es una partícula todavía no descubierta, para la interacción gravitacional. Existen entonces 4 interacciones elementales: electromagnética, débil, fuerte y gravitacional. Cada una de estas interacciones tiene un alcance diferente. El alcance está representado por esta ecuación. El alcance del bosón, que es el alcance de cada una de las interacciones, es inversamente proporcional a la masa de dicho bosón. En la interacción electromagnética, el bosón de intercambio es el fotón. Tiene una masa cero, por lo tanto, el alcance de la interacción electromagnética será infinita. El bosón de la interacción débil, los bosones W y los bosones Z, tienen una masa, son masivos, por lo tanto, el alcance de dicha interacción está limitada. El alcance de la interacción gravitacional, mediada por el gravitón, que tiene una masa cero, también tendrá un alcance infinito. ¿Qué ejemplos? ¿Cuáles son los ejemplos de interacción, por ejemplo, electromagnética? Nosotros, con la interacción electromagnética, podemos generar fenómenos tan importantes como la electricidad o el magnetismo. Hemos acercado un imán a las virutas de hierro y ese imán atrae parte de la interacción electromagnética. El hecho de encender en la vida cotidiana una bombilla eléctrica no es también. Y ya desde el punto de vista de la bioquímica y de la biología, todos los fenómenos que se desarrollan y que hacen la vida misma son intercelulares, por cierto, intracelulares, por cierto, son parte de la interacción electromagnética. Los electrones que se emiten o que se absorben en las reacciones químicas, como una simple corrosión o como una simple oxidación de un metal, no son más que manifestaciones
de la interacción electromagnética. La interacción débil podemos manifestarla cuando se desintegra el núcleo de un átomo. Por ejemplo, nosotros podemos conocer la edad de los fósiles a través de la desintegración del átomo de carbono 14. Este átomo de carbono se desintegra en nitrógeno, pero para que se desintegre es imprescindible que exista la interacción débil y la acción de los bosones Z y de los bosones W. El brillo en las estrellas no está más que dado por la formación de una molécula llamada deuterio. Y el deuterio no es más que la asociación de átomos de hidrógeno. La fusión nuclear que se produce en el Sol es otra de las manifestaciones de la interacción débil. En algún momento nos hemos preguntado, incluso cuando éramos niños, ¿por qué razón el Sol alumbra durante tantos miles y millones de años y no apaga su luz, no apaga su calor? Esto no es más que la manifestación de la interacción débil a través de una desproporción en la formación de átomos de hidrógeno frente a átomos de helio. La mayor proporción en la generación de átomos de hidrógeno frente al helio hace que el Sol alumbre durante muchos millones de años. La interacción fuerte se evidencia por la formación de los núcleos atómicos. Los gluones mantienen unidos a los quarks. Los quarks, como señalábamos en el video anterior, están dentro de los protones y de los neutrones. Y estos quarks están unidos por unas especies de resortes que se llaman gluones. Curiosamente, por la propiedad asintótica de la mecánica cuántica, estos resortes, cuanto más se alargan, más intensa es la fuerza que atrae a los diferentes quarks. Esto parece contraintuitivo, porque significa que cuanto más distante es la relación entre quark y quark, mayor es la atracción que se ejerce a través de los gluones, mayor es la evidencia de la interacción fuerte. La interacción gravitacional se observa en el movimiento de los astros a través del Sol, en el movimiento de las estrellas, etc. La relatividad general ha dado una comprensión muy cabal del mundo macroscópico, de la gravitación universal, como una distorsión del espacio-tiempo por las masas. Pero la gravitación explicada a nivel cuántico está mediada por esta partícula elemental llamada gravitón, una partícula teórica que ha sido predicha con el modelo estándar, que se la está buscando al momento y que en algún momentito la vamos a encontrar.